Buenas tardes. En esta sesión continuamos el curso de análisis de datos, dando inicio al tema 5 de análisis de clústeres. El contenido de esta clase es como sigue. En primer lugar se presenta una introducción al problema del análisis de conglomerados, luego se presentan los conceptos de partición y jerarquía, y por último se hace una breve discusión sobre dos conceptos fundamentales: distancias y similaridades. Al final se presenta la tarea 4, que como ya se ha informado debe ser respondida en forma individual y enviada a los profesores en archivo con formato PDF. El problema general de la clasificación prácticamente ha acompañado al ser humano a lo largo de toda su existencia. Para garantizar su sobrevivencia, el hombre primitivo debía tener la capacidad de decidir si un animal o una planta podrían perjudicarle o si más bien podrían resultarle beneficiosos. Esa necesidad de distinción de objetos o seres vivos está implícita incluso en la creación de nuevas palabras y por lo tanto en el desarrollo del lenguaje. En cierta forma, podría decirse que nombrar es clasificar. Las técnicas de agrupación surgieron como herramienta indispensable en el campo de las ciencias naturales. Son la zoología y la botánica, por ejemplo, campos científicos en los que la conformación de taxonomías resulta indispensable para el estudio detallado de las diferentes especies de organismos vivos. Una condición que se exige a las taxonomías es que resulten objetivas y estables. Objetivas en el sentido de que los mismos organismos resulten siempre igualmente clasificados, y estables en el sentido de que la inclusión de nuevos organismos o nuevas características no afecte la clasificación de los anteriores. Fueron Robert Sokal y Peter Smith, pioneros en el análisis de conglomerados, quienes sentaron sus bases conceptuales y teóricas en dos obras fundamentales: Los principios de la taxonomía numérica de 1963 y Taxonomía numérica de 1972. Como ha ocurrido en muchos campos del saber, y particularmente en el área de la estadística, el gran desarrollo de la computación en la segunda mitad del siglo XX produjo un gran impulso a las técnicas de clasificación. Las áreas de aplicación se multiplicaron considerablemente, pasando a ser el análisis de conglomerados una técnica de uso casi indispensable en campos tan diversos como la psicología, la arqueología o el mercadeo, entre otras. En esta diapositiva presentamos una breve referencia sobre el Dr. Robert Sokal, bioestadístico austríaco ya fallecido, quien fuera profesor de distintas universidades estadounidenses y miembro destacado de varias organizaciones científicas de ese país. En este momento conviene distinguir dos asuntos claves relacionados con el análisis de conglomerado: asignación y clasificación. El primero de ellos se refiere a la ubicación de un objeto en uno de un conjunto de grupos previamente construidos. Es decir, se examina un objeto y según sus características y las de los grupos, que aquí denotamos como G1, G2, GQ, se asigna al que más se parece. A este problema lo vamos a llamar asignación o identificación. El otro asunto se refiere al problema de la conformación de grupos a partir de un conjunto de objetos descritos por una serie de características de forma, tipo o naturaleza.
A este proceso lo denominaremos clasificación. Un tema crucial aquí es que a lo interno de los grupos los objetos deben asemejarse más que respecto de los objetos pertenecientes a grupos distintos. El punto de partida es ahora la colección total de objetos y el propósito es construir grupos lo más homogéneos posible. Se denomina entonces análisis de conglomerados o análisis de clústeres al conjunto de técnicas que tienen como propósito fundamental agrupar objetos de acuerdo con las características que poseen. Aquí mostramos otros nombres con lo que se conoce el análisis de conglomerados dependiendo del campo específico del saber en el que es aplicado. Conviene mencionar aquí que en la terminología del aprendizaje automático o Machine Learning se dice que la clasificación es un tipo de aprendizaje no supervisado, mientras que la asignación es de tipo supervisado. En esta diapositiva y la siguiente les proponemos dos preguntas, con 4 opciones cada una, que formarán parte de la tarea que se incluye al final. ¿En qué consiste el problema de la clasificación? ¿Y en qué consiste el problema de la asignación? Pasamos ahora a distinguir entre particiones y jerarquías. Lo que se ha mencionado hasta ahora es la conformación de grupos de objetos de acuerdo con la similitud de sus características. Este conjunto de grupos conforma una partición de la colección total de objetos en el sentido matemático. Son exhaustivos, su unión es igual al conjunto total, y excluyentes, su intersección es vacía. La mayoría de los métodos de agrupamiento van aún más allá. Identifican no solo una agrupación, sino que además construyen agrupaciones de las agrupaciones encontradas y reiteran el proceso hasta que se llega a un único grupo que contiene a todos los objetos. Es muy común en el campo de la botánica, por ejemplo, utilizar clasificaciones de las especies del tipo reino, tipo, subtipo, clase, orden, familia, grupo y especie. Es decir, se consideran particiones encajadas unas dentro de otras, produciendo agrupaciones a distintos niveles. Estas jerarquías suelen representarse mediante dispositivos gráficos denominados árboles jerárquicos, diagramas de árbol o dendrogramas, que veremos más adelante. Fue el naturalista sueco Carlos Linneo quien propuso ese sistema de clasificación en una extensa investigación recopilada en su libro Sistema Natural. Fueron miles las especies de organismos vivos que fueron catalogadas por Linneo mediante un sistema que permitía estudiar sus características principales y relacionarlas con las demás. Linneo utilizó una nomenclatura que asignaba un nombre en latín identificado con el género y la especie de cada organismo. Usó además el término taxas para las categorías en cada nivel de la clasificación. Vemos aquí un ejemplo en el que se ubica a un pinzón de cola aguda en la taxonomía del reino animal.
La representación de las jerarquías suele hacerse mediante un dispositivo gráfico denominado árbol jerárquico, diagrama de árbol o dendrograma. Recomendamos a los estudiantes dedicar suficiente tiempo para familiarizarse con los distintos elementos que componen esta representación: nodos, ramas, hojas y niveles. En este sencillo ejemplo pueden visualizarse los nodos que simbolizan las clases, las ramas que identifican los respectivos subgrupos y las hojas que representan a los objetos. El nivel de cada nodo es una medida de la disimilaridad, desemejanza o heterogeneidad de la clase correspondiente. En el ejemplo que se muestra, los elementos A y D difieren menos, o lo que es lo mismo, se asemejan más, que los elementos C y E. Es muy importante tener en cuenta que para distintos niveles se obtienen diferentes particiones del conjunto de elementos. Para un nivel, digamos, igual a 0,5, la partición obtenida tiene tres grupos: AD, B y CE. Se observa claramente que mientras mayor sea el nivel de truncamiento, menos grupos tendrá la partición. Si se escoge un nivel igual, por ejemplo, a 0,7, la partición obtenida tiene ahora dos grupos. Uno formado por los elementos A, D y B y el otro por los elementos C y E. Dejamos ahora una pregunta abierta con tres opciones que también formará parte de la tarea 5. ¿Qué ocurre con los grupos formados en un árbol jerárquico cuando el nivel de truncamiento disminuye? Llegamos ahora al punto en el cual se hace necesario introducir una medida del grado de diferencia, distancia, o parecido, similaridad, entre objetos. Resulta obvio que tal medida dependerá fundamentalmente del tipo de variables consideradas y del objetivo del análisis. Claro está que mientras mayor sea la diferencia entre dos sujetos, mayor debe ser la distancia entre ellos y menor la similaridad o semejanza. Desde un punto de vista teórico, una distancia es una función que asigna a cada par de objetos un número real con las siguientes propiedades. Es positiva, es decir, la distancia entre dos objetos I y J siempre es mayor o igual que 0. Y además, el único caso en que es igual a 0 es cuando los objetos I y J son exactamente iguales. Es simétrica, es decir, la distancia entre los objetos I y J es igual a la distancia entre J e I. También cumple la propiedad triangular. La distancia entre dos objetos es menor o igual a la suma entre ambos objetos y un tercero. Las distancias entre objetos que genera un dendrograma, que se discutirá más adelante, cumplen además con una propiedad denominada ultramétrica, que establece que la distancia entre dos objetos es menor o igual que el máximo entre las distancias de ambos objetos con un tercero. Ilustramos esta propiedad con un triángulo en cuyos vértices se representan tres objetos I, J y K,
y cuyos lados tienen por longitud la distancia entre ellos. En el triángulo de la izquierda se cumple la propiedad ultramétrica, mientras que en el de la derecha no se cumple. Presentamos ahora la distancia de Minkowski y dos casos particulares. La distancia city block o distancia ciudad, que se obtiene para r igual a 1 y que debe su nombre a que viene siendo como la distancia recorrida por una persona que se dirige de un lugar a otro en una ciudad, pero no en línea recta, sino cruzando en las esquinas de las cuadras correspondientes. Y la distancia euclidia, sin duda la más utilizada, que se obtiene para r igual a 2. Obviando la raíz, la distancia euclidia es una suma de diferencia al cuadrado entre los valores de cada variable en los individuos comparados. Realmente tiene mucho sentido utilizar como distancia estas diferencias cuadráticas. Sin embargo, puede presentarse una limitación muy importante debida a diferencias en las unidades de medida de las distintas variables. El efecto distorsionante que se produce puede ser resuelto estandarizando las variables, ya que, como sabemos, estas transformaciones eliminan las unidades de medida, obteniéndose así la distancia euclidia estandarizada. Una distancia muy utilizada en el análisis multivariante es la propuesta por Malanovis en 1936. Este autor introduce una métrica igual a la inversa de la matriz de varianza y covarianza de los vectores involucrados, con el fin de asignarle menos importancia a las variables con mayor dispersión. Una de sus aplicaciones más importantes tiene que ver con la comparación de medias de dos poblaciones multivariantes. Esta distancia tiene la interesante propiedad de que es invariante ante transformaciones lineales de las variables. Aquí se presenta un breve comentario sobre la vida de Mahalanobis, Prasantachandra Mahalanobis, y se indica la referencia del artículo original en el que propuso su distancia. Pregunta número 4 de la tarea 5. ¿Qué distancia se utiliza para comparar vectores de medias de dos poblaciones con matrices de varianza y covarianza iguales? Euclidia, ultramétrica, Mahalanobis o Minkowski. Un autor actual que ha publicado varios libros y artículos sobre el tema de las distancias es el profesor Carles Cuadras, de la Universidad de Barcelona, España. El último punto de esta clase tiene que ver con el tema de las similaridades. Este término se va a reservar para el caso particular de variables dicotómicas, cuyos valores 1 y 0 indican presencia o ausencia de un determinado atributo. El criterio general que se aplica es que dos objetos serán más parecidos, es decir, su similaridad es mayor,
mientras más atributos tengan en común. Para ilustrar la forma de cálculo de las medidas de similaridad, se construye una tabla de contingencias 2×2, en la que se cruzan dos individuos I y J, indicándose en cada casilla el número de atributos que son comunes o no en ambos individuos. Se denota como A el número de atributos comunes. Como B, el número de atributos presentes en I pero ausentes en J. Como C, el número de atributos ausentes en I pero presentes en J. Y como D, el número de atributos ausentes en ambos. Los coeficientes de similaridad, denotados usualmente por S y J, son funciones de A, B y C, y por lo general cumplen con las siguientes propiedades: crecientes en A, decrecientes en B y C y simétricos en B y C. La mayoría de ellos varían entre 0 y 1, tomando los valores extremos cuando no hay atributos comunes, valor 0, y cuando todos los atributos son comunes, valor 1. Aquí presentamos tres de los muchos coeficientes de similaridad propuestos. Nosotros utilizamos el coeficiente de Sokal y Michener, que no es más que la proporción de coincidencias, presencias y ausencias. La pregunta 5 de la tarea consiste en la realización del cálculo del coeficiente de similaridad de Sokal para el caso de 2 individuos específicos y 7 atributos. Ustedes deben calcularlo y luego identificar cuál es el valor correcto: 0.28, 0.14, 0.72 o 0.86. Aquí se muestra la bibliografía propuesta para este tema número 5. Y por último, la tarea 4 completa. Recuerden que deben enviar las respuestas a un archivo PDF y que el plazo establecido es hasta el próximo viernes 16 de mayo.